Una de las grandes ventajas del modelado BIM es que además de poder incluir una gran cantidad de información personalizada a los objetos del modelo, podemos dotar a dichos objetos de cierta inteligencia. Por ejemplo, si pinchamos en esta zapata, hemos personalizado una serie de parámetros para que nos ayuden a controlar la ejecución de la estructura durante la fase de construcción. Podemos también crear fórmulas dentro de Revit para que nuestros objetos se conviertan en inteligentes. Podemos incorporar parámetros y fórmulas de tal modo que las familias se autodimensionen en función de los datos de partida que introduzcamos. El vídeo de hoy no va exactamente de incorporar fórmulas en Revit, sino de incorporar las tablas de normativa en nuestras familias. En el ámbito del trabajo de arquitectura e ingeniería es muy común utilizar tablas y que la normativa se regule por mediación de tablas. Los más mayores recordaremos las antiguas NTs, cuando no existían ordenadores para hacer cálculos, en el cual los cálculos de instalaciones o estructuras se generaban a través de tablas. En el código técnico nos pasa algo parecido. Muchos de los parámetros y elementos de diseño están comandados por tablas que se incorporan en código técnico. Por ejemplo, vamos a crear en una familia de sumidero de recogida de pluviales de cubierta, este sumidero que tenemos aquí, vamos a incorporar la tabla que dimensiona el diámetro de bajantes, de tal manera que en función de la superficie que recoja el sumidero, este se autodimensione el conector y por tanto la bajante que alimenta o que recoge las aguas de ese sumidero. La tabla que gestiona esas dimensiones es la tabla 4.8, bajantes de aguas pluviales. En función de la superficie de cubierta horizontal servida, hay que asignarle un diámetro nominal a la bajante y por tanto al sumidero. La cubierta real geométrica hay que multiplicarle por un factor F en función de la intensidad pluviométrica y dicha intensidad se encuentra en el código técnico en el apéndice B. Hay que ir a buscar, según la zona geográfica, qué intensidad pluviométrica tiene el edificio que estamos modelando. Antes de nada, lo que tenemos que hacer es crear una serie de parámetros en el sumidero que nos ayuden a realizar esos cálculos que automaticen el diámetro del sumidero. Vamos a ir al tipo de familia, a ver los parámetros. Tenemos que crear los siguientes parámetros. Por un lado, introducir la superficie de cubierta manualmente, el factor de corrección pluviométrica según la zona geográfica donde se encuentre, ¿vale? Calcular la superficie calculada real, es decir, multiplicar la superficie recogida por ese factor, ¿vale? También podemos tener el caudal del conector en metros cuadrados de cubierta ya corregida y con esos parámetros, y esta es la parte interesante, podemos tener el diámetro del conector. ¿Y cómo haríamos esa fórmula? Bueno, esa fórmula, como podemos ver aquí, es un condicional consecutivo. Si la cubierta, según código técnico, que es el parámetro que vamos a calcular, es mayor de 65, 50 milímetros. Si la cubierta, sin embargo, si la cubierta es 113, 60. Y así consecutivamente hasta que consigamos introducir toda la tabla, es decir, las superficies servidas y los diámetros que les corresponden. El problema que tiene estas fórmulas es que si las colocamos a mano, ahora vamos a verlo, son bastante largas y son difíciles de colocar. Cualquier error en la fórmula no nos permite que funcione correctamente la familia. Vamos a meterlo en un bloc de notas para que veáis esa pequeña tabla qué dimensión de fórmula tiene. Y eso que en este caso es bastante sencilla. ¿Veis? Que es una fórmula
bastante larga. Para la realización de esas fórmulas condicionales consecutivas, es mejor que la fórmula la escriba una macro de Excel. Vamos a verlo. Esto que veis aquí es una macro de una hoja de cálculo de Excel, ¿de acuerdo? En la cual está preparada para que a partir de una variable y con un resultado respecto de esa variable, él se encargue de escribir la fórmula. ¿Cómo funcionaría? Aquí tenemos que colocar el valor del parámetro que es variable. En este caso, la superficie de cubierta calculada. Y en la columna resultado tenemos que escribir el resultado en función de la variable. Tenemos que reproducir la misma tabla de intensidad pluviométrica, ¿de acuerdo? El diámetro de bajante en función de la cubierta ya modificada. En este caso, 65, 113, 177 y en la columna de la derecha el resultado. Diámetro de 50, de 63, de 75 hasta diámetro de 200 que hay bajantes en esta tabla. Así que tenemos que escribir por un lado el valor del parámetro variable, los posibles variables, resultados de la variable, ¿de acuerdo? Y el resultado de la operación. Una vez que hemos escrito el nombre de la variable y las dos columnas de datos, tenemos que pinchar en obtener fórmula. Y en este caso, Excel nos escribirá la fórmula correctamente. Ya solo tenemos que venir aquí, copiar el contenido de la fórmula en el portapapeles e introducirla dentro de la fórmula del parámetro. Control C, Control V. Y como siempre que se hace una fórmula, comprobarlo y probar que funcione. Vamos a cambiar en este caso la superficie de cubierta, voy a poner como 500 metros. Veremos, debería cambiar el diámetro. Correcto. ¿Veis cómo pasa a 500? Voy a poner más 1200 metros. Como pasa a 160. Y si meto 2500 a 200. ¿Veis? Que Excel ha calculado, ha escrito la fórmula correctamente. Ya nos podemos olvidar de estas fórmulas complejas condicionales consecutivas, tener que escribirlas manualmente. Se encarga de ello una hoja de cálculo. Como podemos comprobar en la familia, seguimos en la familia, tenemos el radio ya en función del radio de código técnico ya calculado, y además también hemos conseguido colocar el caudal de unidades de aparatos como metros cuadrados de cubierta, que es como calcula con el código técnico la red de pluviales. Lo tenemos esos dos parámetros, tanto la dimensión de la bajante como el caudal para poder hacer cálculos de la red de pluviales. Ya en proyecto, lo que hacemos para calcular pluviales y para que los sumideros tengan la dimensión correcta es trabajar sobre un plano de área para cálculo de saneamiento. Es decir, hacemos áreas independientes para paño de cubierta, tal y como se puede ver en la planta. Estos son planos de cubierta, en el cual tenemos una etiqueta de área para el paño de cubierta que nos dice la superficie que recoge cada cubierta. Ya en cada sumidero, asignado a cada cubierta, tenemos que colocar por un lado la superficie recogida, que tiene que coincidir con la geométrica real, y el factor de corrección del código técnico en función de la posición geográfica del edificio. Que multiplicando esta superficie recogida por el factor de corrección, tenemos la superficie calculada de código técnico. Vamos a ver cómo funciona si esta cubierta fuera más grande, fuera de 1200 metros. Veremos que el diámetro del sumidero va a cambiar y por lo tanto también va a cambiar la bajante que lo une. Como podemos comprobar, si modificamos la superficie de recogida, ahora mismo está en 512 y tiene por lo tanto un diámetro de 125 de salida del conector, pero si modificamos ese valor y ponemos más o menos, vamos a poner 150 metros, en este caso nos saldría una bajante de 90. ¿Veis cómo cambia el diámetro del conector? Y por lo tanto la bajante que sale automáticamente de ese sumidero. Vamos a ver, bajante
de 90. Esta opción de que Revit escriba las fórmulas para Revit de formatos condicionales consecutivos, en fórmulas complejas, también la tenemos con la opción de dos variables, no de una sola variable. En esta misma macro, en otra pestaña, tenemos otra fórmula, otra macro, pero en este caso para que nos cree el condicional en función de dos variables. Y además no tenemos por qué aplicarlo a familias. En este caso que vamos a ver ahora, lo vamos a aplicar a una tabla de comprobación de la red de saneamiento. De tal manera que vamos a crear una fórmula en función de la cual según la pendiente del tubo y su diámetro, nos dé el caudal máximo que puede llevar la tubería y compararlo con el caudal real que está llevando. En metros cuadrados, pues estamos comprobando la red de pluviales. En este caso, la tabla que nos vamos a llevar a Revit, la tabla de código técnico, es la tabla 4.9, por la cual, en función del diámetro del colector y de su pendiente, 1, 2 o 4, nos permite llevar una cantidad de cubierta. El caudal aquí otra vez, como hemos dicho antes, se lee en metros cuadrados de cubierta ya modificada. En esta segunda macro, para dos variables, procedemos igual. Escribimos los nombres de los parámetros variables, pendiente modificada y diámetro. Escribimos los datos de la tabla para una pendiente de 1, 2 o hasta 4, diámetros de 90, 110, 125, 160 y el resultado en forma de cubierta, de cantidad de cubierta que puede llevar ese diámetro con esa pendiente. Es exactamente reproducir la tabla del código técnico. Una vez rellenas las tres columnas con los datos de la tabla de código técnico, pinchamos en fórmula para que nos escriba la fórmula. Aquí la tenemos. Esta ya es realmente grande. Esta es difícil de hacer manualmente. Sería tremendamente fácil que cualquier coma o paréntesis estuviera mal, pero este la hace perfectamente. Copiamos la fórmula, control C, y ahora la vamos a incorporar a nuestro valor calculado máximo caudal admitido. Ya está escrita, pero vamos a volver a reescribirla. Aquí la tenéis, pero vamos a reproducir el proceso. Ahora damos a control V. Hemos copiado la celda escrita por Excel y la volvemos a pegar. Esa fórmula lo que nos da es el caudal máximo que admite esa tubería con esa pendiente. Ahora queda la parte más sencilla. Simplemente tenemos que comparar el caudal que realmente está llevando la tubería, que es esta columna C, con el caudal máximo que puede llevar. Y hacer que cuando el caudal que está llevando realmente sea mayor que el permitido, salte en rojo. Esto lo hacemos a través de formatos condicionales. A ver dónde estamos. Aquí está el formato condicional que estamos utilizando para que nos salte esa alarma cuando el caudal sea mayor que el permitido. Y desde la propia tabla podremos cambiar el diámetro de la tubería, ¿veis? Como en este caso, para que nos cumpla con la normativa de código técnico. Este no cumple, vamos a darle hasta que cumpla, vamos probando. Y este de 160 probablemente cumplirá con uno de 200. Los cambios que hagamos en la tabla, este era el último más grande de 200. Los cambios que hagamos en esta tabla se reproducen como debe ser en el modelo. En los próximos días dejaremos colgadas en nuestra web la macro para una variable. Hasta luego.